Me llamo Ana Martí Subirana, soy nacida en Barcelona, vivo en Phoenix, en el estado de Arizona, en Estados Unidos, desde hace muchos años. Enseño biología molecular, tengo un doctorado en biología molecular y otro en literatura inglesa y norteamericana. Conocí a Eve en uno de mis viajes a Buenos Aires, fuimos a cenar con Eduardo y otra gente a un restaurante muy pequeño de Palermo, comimos pizza, conversamos y al final de la cena la llevamos a casa. Me acuerdo que las dos nos sentamos en el asiento trasero del coche y enseguida ella me preguntó que qué hacía con literatura y se lo dije. Digo, estudio la influencia de las teorías científicas en poesía contemporánea. Inmediatamente puso una cara muy rara y automáticamente me dijo que no le gustaba la poesía y menos los poetas. Me causó mucha gracia y tengo un entrañable recuerdo de esa noche. Fue la primera y última vez que la vi. El autor con quien asociaría Eve es un autor catalán que murió hace 2 años. Él escribió siempre en catalán, aunque ha sido traducido a muchos idiomas. Él también era periodista. Su nombre es Jesús Moncada en catalán, Jesús Moncada en castellano, si ustedes quieren. Y su escritura, la de este autor, es muy parecida a la de Eve en cuanto a la calidad periodística, la calidad de crónica, sobre todo la crónica local, que también la encontramos en Eve, la inmediatez del lenguaje, la claridad narrativa, lenguaje, construcción gramatical, etc. Y el sentido del humor. Y también todo y que muchas veces menciona lo personal, siempre hay una distancia. Ese es el autor que para mí se parece más. Su nombre, de nuevo, es Jesús Moncada. Les voy a leer un trozo de Congreso, ese cuento que he mencionado, he leído millones de veces. Es notable lo que uno aprende a los 3 días de estar en un lugar. El primer día, el hotel era un misterio, la habitación un lugar para examinar los aparatos y los guías seres inciertos que quién sabe cómo funcionarían. Al tercer día ya le había regalado chocolate al guía. Ya nos echaron a un uruguayo y a mí de la salita de desayuno por fumar. Encontramos un lugar cerca donde todos fumaban y algunos tomaban cerveza de mañanita. Ese café parecía decir, todo aquel que quiera corromperse, que lo haga pronto y para siempre, y además todos juntos para facilitar las cosas. Y a petición de mi amigo Eduardo, voy a leer el mismo texto en catalán. Estoy traduciendo directamente, así que perdonen las pausas. És notable que un aprèn els 3 dies d'estar en un lloc. El primer dia, a l'hotel era un misteri. L'habitació, un lloc per examinar aparells i els guies, certs incerts que qui sap com funcionarien. El tercer dia, però, ja li havia regalat xocolata al guia. Ens havien fet fora a un uruguai i a mi de la saleta d'esmorzar perquè fumàvem. Vam trobar un lloc a prop on tots fumaven i alguns bevien cervesa de matí. Aquell cafè semblava dir, tot aquell que vulgui ser un corrupte, que ho faci aviat i per sempre. I a més, tots junts, per fer les coses més fàcils. Mi nombre es Diego Zúñiga, soy periodista y escritor chileno y conocí a Eve en el verano del 2011. Ella venía a Chile a escribir algunas crónicas para uno de sus libros, para el primer libro que iba a sacar con Adriana Hidalgo en ese género, y yo justo había entrado a hacer la práctica en un suplemento cultural y supe que venía y me pareció muy necesario entrevistarla a propósito de sus relatos reunidos que habían aparecido en Alfaguara. Y me acuerdo haberla ido a entrevistar a un hotel en el centro que iba a ser su hotel favorito en sus viajes a Chile, y a partir de ahí, de ese día, surgió una amistad que se mantuvo por todos estos años, un encuentro que para mí obviamente fue muy importante porque me permitió apreciar la generosidad de Eve y la genialidad de Eve, ¿no? Para mí es alguien que fue clave y que sigue siéndolo, tanto en el acto de leer como de escribir, así que es alguien a quien uno extraña mucho, la verdad. Creo que es difícil elegir una particularidad del proyecto de Eve, ¿no? Tenía un trabajo con el lenguaje, por ejemplo, que es extraordinario, tenía un oído superdotado,
la capacidad que tenía además para trabajar con la extrañeza, ¿no? Para producir esa extrañeza y sentir que cada historia que ella decidía narrar era única. Pero con el tiempo y sobre todo a propósito de las clases que se publicaron de ella, me parece que se me ha encumbrado la figura de la Eve narradora, ¿no? Como tenía un talento descomunal para narrar. Eso me parece que con el tiempo se me ha hecho cada vez más presente y pienso mucho en un cuento como Guiando a la Hiedra, ¿no? Que es una premisa tan pequeña pero que logra construir un relato inolvidable, y eso es algo que me parece muy resaltable dentro de su proyecto. No es fácil pensar en autores con los que uno compararía a Eve, ¿no? Obviamente que el primer nombre que surge y que nos surge a todos, yo creo, es Felisberto Hernández, con quien evidentemente tiene mucha cercanía, ¿no? Pero lo cierto es que más bien pienso en una suerte como de constelación de narradores latinoamericanos donde ella obviamente estaría ahí muy encumbrada y con los que creo que tiene una hermandad media secreta o silenciosa. Estoy pensando obviamente en Clarice Lispector, pero también por ejemplo en Julio Ramón Ribeiro, que era un autor que yo sé que a ella le gustaba mucho, en Luis Loaiza, un escritor peruano que a ella también le gustaba, o en Josefina Vicens en México, no sé, hay una serie de escritores latinoamericanos medios secretos que escriben a la orilla del boom latinoamericano, y me parece que es con ellos con quien yo creo que ella tenía más sintonía y donde más se sentido poner sus libros, ¿no? Mi libro preferido de Eve, bueno, es muy difícil obviamente elegir uno, pero la verdad es que pienso en un cuento que yo lo leo casi todos los años porque lo doy en taller, que es Querida Mamá, que debe haber sido uno de los primeros relatos que yo leí de Eve y que me impactó muchísimo, porque creo que mezcla, que muestra más bien todas sus cualidades, esa rareza, ese extrañamiento que recorre buena parte de su escritura, pero también un manejo con esa voz, ¿no? Hay una voz ahí de la narradora que se vuelve entrañable, que se vuelve única, es un relato profundamente emotivo, muy digresivo también, ¿no? Pero que la verdad es que uno cuando lo lee después nunca lo olvida, ¿no? Es de una fuerza narrativa que me parece muy único. Voy a leer el comienzo del cuento Querida Mamá. Dice: Querida mamá, va la tercera vez que te escribo esta carta. La primera carta no me gustó y perdí la segunda. Ahora cuando no quiero una cosa no la tiro, se me pierde, aunque después me vuelve a interesar de nuevo y sé que en algún momento va a volver. Aunque también no creas, trato de tirar todo lo que me sobra, junto tantos papeles y pruebas de los alumnos, porque ahora desde que estamos en democracia trabajo en la universidad. Pero vos te fuiste antes de la democracia y fue así. Los militares pelearon contra Inglaterra, ocuparon las Malvinas y se vino toda la flota inglesa contra nosotros. Perdimos la guerra, los militares quedaron desprestigiados y se tuvieron que ir del poder. Después gobernó Alfonsín, que se tuvo que ir antes de tiempo por la situación económica. A la mañana las cosas tenían un precio y a la tarde otro. Ahora gobierna Menem. No sé si lo tenés presente. Parecemos meados por los elefantes marinos. Franco Baccarini. Mi relación con Eve es que fui su alumno de taller literario allá por el año 1997, parte de 1998, y a posteriori quedó una relación con ella bastante cotidiana, de llamadas telefónicas, de compartir cenas con otros alumnos y alumnas, e incluso ella vino a mi Lincoln natal, estuvo en el campo cerca de la chacra donde yo nací. También viajamos juntos a Comodoro Rivadavia y fue una relación de admiración y de cariño por mi parte y también de cariño de ella hacia mí. Las influencias de Eve. Siempre se señala a escritoras del sur norteamericano. Seguramente otros lo harán con más criterio que yo. Por supuesto que en los talleres hablaba mucho de Felisberto Hernández, casi una especie de hermano, digamos, literario para ella, no solo por su forma de ver su mundo cotidiano, sino también porque aparentemente era tan discreto y tan austero como lo fue Eve. Por eso se llevaba tan bien
con Uruguay en general, ¿no? A ella le encantaba ir a Uruguay. Y yo señalaría también a Alicia Steinberg y a Isidoro Blaisten. No sé cuánto atravesaron su escritura, pero ella hablaba con mucho cariño como compañeros de ruta, como hermanos un poco mayores que ella, pero que sin duda eran parte de su época, eran sus amigos y los quería y los admiraba. Voy a leer un párrafo del cuento Una escritora de la capital, donde supongo que me hizo un chiste cariñoso porque le puso mi nombre a un personaje. Tuvo un inconveniente de último momento, como si los inconvenientes fueran incontables e insondables. El comedor tenía arañas con caireles, una barra de madera oscura con las canillas labradas y las mesas eran de mármol. ¡Qué maravilla!, dijo Eva, pero sintió que le faltaba algo. No estaba Marcelino. En cambio, había un hombre mayor, de aspecto próspero, con cara de padre y de hombre de campo. «El doctor Baccarini», dijo Iris. El doctor Baccarini eligió el asiento, la comida, encargó los platos al mozo mientras contaba la grandeza de tiempos idos cuando se exportaban muchísimas bolsas de harina. Pero después de unos cuantos vasos de vino que tomaron, menos Iris por una de sus clases, y el doctor Baccarini empezaba a hablar de la cosecha de sorgo y del precio del ganado en pie, a Eva le dieron ganas de cantar, y propuso con su voz suave por qué no cantaban todos un poquito, y como nadie se decidía, ella empezó. Y la pampa es un verde pañuelo, colgado del cielo, tendido en el sol. Soy Graciela Esperanza y conocí a Eve Ward hace muchos años, más precisamente en agosto de 1993, cuando la entrevisté para una sección que hacíamos en el suplemento de Página 12, que se llamaba The Buenos Aires Review, de entrevistas a escritoras y escritores argentinos. Y después incluí esa conversación en primera persona, el libro que reunió esas entrevistas. En ese momento, en el 93, incluso en el 95, cuando se publicó el libro, tenía muchos menos lectores que ahora, y creo que se alegró mucho de estar entre los 15. Y ahora a la distancia yo también me alegro de que Eve esté allí. Con el tiempo ha multiplicado sus lectores, me alegra que eso haya sido así. Y creo que también fue ganando el lugar que se merece en la literatura argentina, un lugar absolutamente personal y singular. No es fácil definir o describir la singularidad de los relatos de la literatura de Eve Ward. Los protagonistas de esas aventuras mínimas, levemente absurdas o inconducentes, son casi siempre personas sencillas, poco sorprendidas frente a una peripecia trivial, que hablan un lenguaje simple pero lleno de matices. Y Eve los acompaña, se acerca, pero siempre con un resto de distancia, como si los observara a través de una membrana porosa que registra sus dudas, sus vacilaciones, sus pequeños dilemas, sus iluminaciones profanas a veces, las frases que van diciendo sin pensar. Un muchacho que vale oro, o a vos te voy a agarrar. Creo que lo más cerca que llegué en este intento de definirla definir su literatura, fue algo que escribí para el prólogo de sus relatos reunidos, y es más o menos así: filósofa doméstica, etnógrafa vocacional, etóloga aficionada, se aprende mucho comparando a los humanos con los animales. Ward no solo le ha dado a la narrativa argentina una variable personal del realismo, sino también una modesta ontología y una filosofía vital. Eso y mucho más. No sé si tengo un cuento preferido, un relato preferido de Eve.
quizás entre las nouvelles, señorita, y entre los relatos Guiando la hiedra. Pero estoy segura de que me costaría mucho más elegir uno de los títulos de los cuentos de Eve, que son increíblemente personales, insólitos y a la vez muy nítidos, y casi siempre anticipan la extrañeza de lo que está por venir. Me gusta mucho Memorias de un pigmeo, Las abejas son rendidoras, Cosas que pegan y cosas que no pegan, Ablativo en I, Eneo en I. Es increíble cómo puede tener un título con una estatura filosófica increíble, como el ser humano está radicalmente solo, pero también esa especie de nimiedad prosaica de El budín esponjoso o Guiando la hiedra. Sencillamente geniales. Leo un fragmento de Guiando la hiedra, es el final. Ya sé lo que voy a hacer, voy a guiar la hiedra, pero no con un hilo grosero, la voy a atar con un hilo vegetal. Ella está ahí firme contra la pared, le saco las hojas muertas a la hiedra y a todo lo que veo. Podría decir que tengo un ataque de sacar hojas muertas, pero no es adecuada la expresión, porque es un ataque tranquilo, pero no pienso terminar hasta que no haya sacado la última hormiga y la última hoja que no sirve. Amontono todas esas macetas chicas para ir a otras casas, tal vez con otras plantas. Pasa un avión muy alto y de repente me agarran una felicidad y una paz tan grandes al hacer este trabajo que lo hago más despacio para que no termine. Me gustaría que viniera alguien para que me encontrara así a la mañana. Pero todos están haciendo otros trabajos distintos, tal vez sufran o renieguen o se engripen. No importa, eso pasa y en algún momento tendrán alguna felicidad como esta mía. Me siento tan humilde y tan gentil al mismo tiempo que agradecería a alguien, pero no sé a quién. Reviso mi jardín y tengo hambre. Me merezco un durazno. Enciendo la radio y oigo que hablan de la onza Troy. No sé qué es, ni me importa. Arre, hermosa vida. Olá, meu nome é Isis Barra Costa e eu sou professora de literatura e cultura brasileira na Universidade Estadual de Ohio, em Columbus. Obrigada, José Fraguas e Eduardo Muslip, pelo convite de participar dessa homenagem a Abby Ward. E Capitão Amoroso, meu gato de 20 anos, eu sabia que ele iria participar. Abby e eu conversamos sobre ele. Minerva está aqui no meu colo, resolveu que tem que participar, então não tem como tirá-la daqui, senão ela vai ficar miando. Bom, eu estava aqui pensando, e eu acho que a última vez em que eu tive aí na Universidade Nacional General Sarmiento foi no Encontro Cultural Paço de Guanchuma. Isso faz 10 anos, e a Abby estava presente na ocasião. Mas a última vez que eu a encontrei foi em seu apartamento, quando a gente celebrava um dos aniversários dela. E a certa altura da festa, meio numa brincadeira, em que a gente se imaginava como animais, a aniversariante comentou com um jeito de menina triste e dengosa que ela não queria ser um hipopótamo. E isso para mim ficou como uma imagem dessas que nos faz bem e que a gente guarda para os dias de chuva. A Abby Ward, em diálogos falados e escritos, ela sempre me surpreendeu, me levando ao riso e ao novo. Um riso interno, íntimo. Acho que a certa felicidade, ela, Lispector, como quiseram, acho que quiseram os organizadores dessa jornada. O riso que o Ward me traz é o de uma calma mineira. E se a Abby tivesse sido brasileira, ela teria sido mineira. E se fosse escritora brasileira, teria algo tem, da sensibilidade e humor do Rubem Braga
e algo do poder introspectivo mágico da Clarice Lispector. Mas a Ward não pousou de grande dama da literatura, como Lispector, nem carregava a gravidade sisuda do Rubem Braga. Ela me parecia leve, meio assim como um pássaro, adivinhando a linguagem dos bichos, né? Vendo além do lugar comum categórico e daquilo e daqueles que não estão nem aí para os holofotes do dia a dia. Pois bem, eu me sinto um pouco charlatã, né, em meio a tanta gente preparada, melhor preparada para falar sobre a obra de Ward. E o que eu achei melhor foi trazer para essa festa a imagem de alguém que Hebe admirou e a quem ela desejou toda a felicidade possível. Trata-se de uma gata, claro, a Catalina, de um texto não publicado e que traduzi para o português. E aí vai. Hóspede, Hebe Ward. Eu tenho uma gata hospedada em minha casa. Dei a ela o nome de Catalina. A dona a chama de Lili, porque tem olhos e movimentos de corista. Eu prefiro chamá-la de Catalina. Me parece um bom nome para uma trabalhadora, e é isso que ela é. Desliga o computador, tira os cigarros do cinzeiro, resolve que quer tomar mate, arrasta o pano de chão triunfante, como um toureiro vencendo um touro. Levanta uma bolsa aveludada com as patas e aí começa a mordê-la e morde também o cano do pé da mesa e todo o cano por mais duro que pareça. Quanto mais duro, melhor. Ela é assim, desafiadora. Quando fico brava e digo "cata" com voz severa, ela não consegue acreditar. Trata de ver se sou eu mesma ou se eu fui substituída. Ela tem uma virtude, não se ofende. Quando não responde à advertência do "cata", bato nela de levinho com o jornal e ela se mostra contrariada, como se dissesse: ela dorme do meu lado, apesar de já tê-la tirado da cama porque fica me mordendo. Eu me cubro bem para que ela não veja os dedos do meu pé, que para ela são uma tentação. E me isolo na colcha em forma de colina. Do outro lado, ela me espia pasmada. Ela me observa quando me visto e deve parecer uma cerimônia fascinante através do seu olhar tão atento. Visto minhas calças e sinto que estou fazendo algo importantíssimo. Ela é como uma cigana aventureira. Nunca pede comida. Se tem, come, mas só se lembra de sua existência quando a vê, de tão distraída que anda por aí. Daí então, lança umas reclamações de Lili mendiga e nem lhe passa pela cabeça morder-me enquanto eu preparo o seu jantar. Os apelidos carinhosos, que quando dirigidos a pessoas me soam como mentiras e enganações, me parecem apropriados para ela. A chamo de sol, céu, amorosa, e ela não pode esgrimir argumentos depois porque não entende nada. E além disso, desejo que ela seja feliz, o que nunca concebi em relação a um ser humano, porque não saberia nem no que consiste. Quero que ela seja feliz e que nunca se sinta entediada. E para isso, desejo a ela tudo o que de livre puder. Isso segundo o conceito de liberdade de Hume, liberdade como ausência de coerção física, que é assim que eu a entendo. Não como diz Kant, que cada qual é basicamente uma liberdade, e depois vem com isso de que a liberdade de um termina quando começa a do outro, o que sempre me pareceu história da carochinha. Porque quem nunca se sentiu tentado a tirar um pelinho da roupa de um desconhecido? Ou ajeitar o cabelo de alguém porque o desajeito nos incomoda? Mas não se pode, porque seria invadir a liberdade alheia. Pudesse eu, como Catalina, caber em um sapato e me enfiar lá dentro,
cheirar as plantas com tanto frenesi e também correr pela casa toda sem pensar que poderia ser perda de tempo. Ou que eu estou ficando maluca, sem calcular a que velocidade se corre, ou pular da cadeira para a mesa, da mesa para um vão, cada vez mais alto, rumo às estrelas. Ad Astra. Hola, yo soy la escritora colombiana Juliana Muñoz Toro y la forma en la que yo me vinculo con la obra de Eve Ward es considerándome su eterna aprendiz. Como lectora no solamente disfruto sus obras, sino que como escritora intento adoptar un poco de esa mesura que Eve trabaja y también de lograr conmover al lector como ella lo hace, más a partir de los detalles que de la perfección. Hay varias particularidades que quisiera destacar de su obra que a mí me llaman la atención, como por ejemplo ese oído privilegiado que ella tenía para escuchar a las personas que visitaban los diferentes viajes que ella hacía y capturar ese lenguaje y luego transformarlo en textos muy únicos. También, por supuesto, tenía una mirada aguda para capturar esos detalles que hacían que las vidas normales, la vida cotidiana y la vida íntima parecieran extraordinarias. Siento que somos varios autores que nos hemos influenciado de la obra de Eve Ward, que nos hemos animado a escribir pensando en muchas de las herramientas que ella usa en sus textos. Quisiera destacar algunos referentes colombianos, autoras específicamente que aparecen en este libro, antología de cuentos llamado Cuerpos, 20 formas de habitar el mundo, como por ejemplo la escritora colombiana Melba Escobar de Nogales, que con su cuento aborda lo cotidiano, así como Eve, lo íntimo como digno de ser contado. Está la escritora Dayana Zapata Flores, en la que no es necesario señalar porque ya está la imagen y utiliza esta herramienta que también vemos en Eve y es narrar sin nombrar. Y finalmente Adelaida Fernández Ochoa, a quien sus años de trayectoria también pesan para que veamos esa artesanía y el oficio de escribir, de investigar, de viajar, de preguntar, de observar. Uno de mis textos favoritos de Eve Ward aparece en este libro de relatos reunidos y es Memorias de un pigmeo. A mí me llamó mucho la atención porque este cuento, que incluso podría ser una novela corta porque crea todo un universo, habla desde un personaje que no conoce el mundo como lo conocemos nosotros, y si ve un televisor, ¿cómo decir que es un televisor sin utilizar esa palabra? Entonces siento que aquí Eve nos muestra con maestría cómo decir, cómo irnos por caminos creativos de lenguaje no convencionales, cómo nos hace mirar dos veces lo que pensábamos que ya conocíamos. Siento que aquí hay personajes muy particulares, podemos entender un poco la mirada del otro, crear significados y también embelezarnos y engancharnos con una vida sencilla y muy íntima. El fragmento que quiero compartir con ustedes es del libro Relatos Reunidos, del cuento Guiando la Hiedra. Aquí estoy acomodando las palabras para que no se estorben unas a otras, ni tengan partes muertas ni hormigas. Me produce placer observar cómo crecen con tan poco. Son sensatas y se acomodan a sus recipientes. Si estos son chicos, se achican. Si tienen espacio, crecen más. Son diferentes de las personas. Algunas personas con una base mezquina adquieren unas frondosidades que impiden percibir su real tamaño. Otras, de gran corazón y capacidad, quedan aplastadas y confundidas por el peso de la vida. En eso pienso cuando riego y trasplanto en las distintas formas de ser de las plantas. Tengo una que es resistente al sol, dura como el desierto, que tomó para sí solo el verde necesario para sobrevivir. Después una hiedra grande, bonita, intrascendente, que no tiene la menor pretensión de originalidad porque se parece a cualquier hiedra que se puede comprar en todos lados, con su verde tornasolado.
Mi nombre es Leila Guerriero, soy periodista. Empecé a leer a Eve Uward a fines de los años 90 en libros dispersos que casi no se conseguían. Y finalmente la entrevisté y después de esa primera entrevista siguieron varias. La entrevisté por lo menos 3 o 4 veces a Eve. Siempre como lectora y como periodista me produjo una gran curiosidad, tanto su obra, una gran curiosidad, una gran admiración, pero lo de la curiosidad viene a cuento porque siento que Eve era un ser realmente eh, muy complejo en su aparente simpleza y a mí me atrajo siempre mucho el enigma Eve. Eh, de modo que mi relación con ella era una relación de enorme curiosidad profesional, enorme admiración como lectora y finalmente, porque también tuvimos relación por fuera de nuestra relación de entrevistada y entrevistadora, yo sentí un enorme afecto por Eve, enorme realmente, y su muerte me afectó mucho. Digo, la quería, eso. Creo que la particularidad de la escritura de Eve Uward es que va a parecer muy de perogrullo lo que digo, pero creo que es absolutamente única. No tiene una falta de solemnidad absoluta y sin embargo con esa falta de solemnidad aborda unos temas que tienen que ver con cosas muy profundas de la existencia, de la experiencia humana. Eh, Cosas que tienen que ver con la frustración, con el desamor, con la soledad. Eh, Joyce tiene una frase que dice algo así como que el verdadero artífice es aquel que trabaja con su lengua materna, su lengua madre, como si fuera una lengua extranjera. Y creo que Eve hace precisamente eso, con una lengua tremendamente cercana a ella, trabaja como si fuera una marciana y a eso se suma una mirada realmente muy alienígena, podríamos decir. Entonces yo creo que la escritura de Eve no se parece absolutamente a nada, seguramente en alguna lengua que no leo, que son muchas, habrá, pero yo creo que primero es la mirada absolutamente única y segundo ese manejo del lenguaje que es falsamente coloquial, digamos, porque hay un trabajo interesantísimo con el lenguaje allí detrás. Mi libro favorito de Eve Uward, a pesar de que los últimos libros, la producción del último tiempo de Eve, todas esas crónicas de viaje, me resulta sumamente interesante. Para mí el libro más contundente, el que muestra a Eve en toda su tremenda capacidad narrativa, es Relatos Reunidos. Yo vuelvo a ese libro una y otra vez y siempre me asombra esa capacidad de Eve de ser una narradora, podríamos decir, tremendamente triste y siempre contenta, esa especie de paradoja en la que funciona ese borde, esa ceja en la que se mueve su escritura, tan difícil de realizar, y cada vez que termino algunos de los cuentos que están allí, que están algunos, entre esos cuentos están algunos de mis cuentos favoritos de todos los autores a los que he leído, no siento un grado de congoja extraño, y esa es la magia de producir con esas tramas de apariencia cotidiana, unos niveles grandes de desasosiego, y me parece que en ese libro esto se muestra de una manera muy contundente y radical. Bueno, aunque uno de mis relatos favoritos de Eve se llama Congreso y está en un libro que se llama Del cielo a casa, voy a leer un trocito de un relato que me gusta mucho, y que se llama En la peluquería. La peluquería me parece un lugar tan separado del mundo exterior, tan distante como el cine, por ejemplo, tan distante
que cuando estoy aburrida dentro de ella pienso en el bar que está en la esquina al que voy siempre, y con el pelo lleno de esa brea que ponen para teñir pienso, quiero ir ahora mismo a tomar un café, con la bata negra puesta y los pelos untados. Por suerte para mi reputación, imagino después al café tan lejano e imposible como un viaje a Chascomús. Con el pelo teñido, me miro al espejo. No es como el de mi casa. En casa me veo mejor. En el espejo de la peluquería veo todas mis imperfecciones. Ojos cansados que me dan una expresión de atontada. Llevé un pullover viejo para que no se manchara y con la luz de ese espejo veo que está realmente viejo. No lo veo como en casa. Ya que parezco tan mal, debo ser simpática para compensar. Debo demostrar que soy una persona razonable, sensata, y de ningún modo decir lo que pienso. Quiero ir al bar de la esquina, al cajero, a comprar peras. Entonces charlo con el peluquero, dice que se llama Gustavo. Y le pregunto si trabaja muchas horas, cuándo viene menos gente y se atienden chicos. Yo me sé todas las respuestas, y si no las supiera, me importan un pito. La conversación con el peluquero me hace pensar en todo el esfuerzo y el tiempo que gastamos en hablar pavadas, y el pensamiento de ese esfuerzo me trae cansancio y resentimiento. Pienso que si yo estuviera más linda, él me atendería mejor. Si yo fuera linda, podría ser exigente y aguantaría que me pusieran matizador. Yo quisiera ser como una de esas mujeres que vuelven locos a los peluqueros diciendo más arriba, más corto, no, del otro lado, no, más hacia el centro. Pero aunque fuera linda, lamentablemente no tendría paciencia para todas esas exigencias. Yo soy más bien como un taximetrero con el que hablamos de dientes y dentistas una vez. Me dijo que él le pidió a su dentista, mire, yo no tengo tiempo para sacarme los dientes de a uno. Sáqueme todos juntos. Eran 6. Soy Lorena Amaro, soy profesora en una universidad en Chile, en la Universidad Católica, en el Instituto Estética, y conocí a Eve Uart a través de Diego Zúñiga, mi pareja, escritor. Estuvimos en su casa varias veces en Buenos Aires compartiendo los famosos asados de Eve con más amigos, con Pia Bouzas, con Eduardo Buslip, con Alejandra Costamaña, con Brenda Lozano. Eran muy divertidas esas comidas en la casa de Eve. Luego también nos juntábamos con ella cuando venía a Chile y pude acompañarla a recibir su premio Manuel Rojas, que fue una cosa muy, muy, muy bonita. La particularidad del trabajo de Eve radicaba primero en que ella nos plantea no solo una forma de escribir, sino también una forma de pensar. Luego, por lo mismo, esa forma de pensar tenía que ver con desmontar lo normalizado, lo que usualmente vemos, ¿no?, en los demás. Ella era una gran escuchadora, era alguien que estaba permanentemente dándole vueltas al lenguaje, estaba ahí masticándolo y le gustaba sacarle punta a eso, sacarle punta a las personas. También a la ausencia o presencia del otro en el habla, que aparece también en muchos de sus textos, ¿no? Y creo que eso se notaba mucho también en la vida cotidiana. Una vez le empecé a hablar de un pájaro y puso mucha atención y me preguntó si yo sabía de aves y le dije que no, y pasó otra cosa. Ella vivía en un mundo muy especial, muy suyo, muy paralelo. Uno de mis cuentos favoritos es Desfulanizar. Hay muchos cuentos famosos de como Guiando la Hiedra, como Querida Mamá, que son cuentos que también me gustan mucho, sobre todo uno de ellos, Querida Mamá, lo uso mucho en mis clases de escritura autobiográfica. Pero Desfulanizar me parece que condensa muchos elementos que son propios no solo de los textos de Eve, sino que también nos la muestran a ella como lo que era, una gran desfulanizadora. La desfulanización la sitúa, digamos, o la explica en relación con la epogea fenomenológica. Es muy divertido cómo hace esta relación con la filosofía y cómo cuenta, ¿no?, que la protagonista de esta historia va desfulanizando a la gente de su pueblo en la hora de la siesta, que también aparece mucho en los cuentos de Eve, sobre todo en Un día cualquiera, que es el libro donde aparece este relato que me parece extraordinario. Voy a leer un fragmento del cuento que mencioné, Desfulanizar. Yo empecé ese año la facultad de filosofía, pero todavía vivía en Moreno, y cada vez más con el pensamiento en Buenos Aires, la facultad y lo que leía.
Me parece que había leído algo de Husserl y eso de la epogea fenomenológica y había entendido a mi manera el concepto de poner entre paréntesis. Yo había inventado un término, desfulanizar. En un pueblo las personas no existen sin su contexto, familia, lugar, club al que van, etc. Pero a mí todo eso me resultaba demasiado pesado, aburrido y chato, como cuando mi papá me decía, saludá, van a decir que sos orgullosa. Me importaba un pito que me consideraran orgullosa, otro pito que no me consideraran, y la historia al respecto que me contó mi papá, él de chico no se sacó la gorra ante un viejo y el viejo fue a protestarle a mi abuelo, me parecía anacrónica, de un tiempo en que los chicos usaban gorra nada más que para saludar.